Dos, uno. Adelante, Lizardo, te escuchamos. Gracias, Omar. Acá la exposición vas a empezar hoy día. Quien habla, Lizardo Tavera, y también junto con Martín García Godos, quienes hemos realizado la presente investigación. Esta exposición es sobre el sitio de Pampa Cabrera, un complejo de pirámides con planta en U del periodo inicial en el Valle del Orín. Se constituye como conjuntos cuya planta general tiene la forma en U orientada hacia el noroeste, dice Carlos Williams en su pionero artículo Apuntes Arqueológicos número 1, que es la partida, es el inicio, la partida de nacimiento de lo que es este complejo, esa tradición de complejo arquitectónico llamado templos en U. Dice, la U está formada por tres cuerpos piramidales que encierran un patio. Esa es la definición primordial y básica de lo que es un templo en U. Lo que tenemos en imagen es el templo en U de Banchay, donde se puede ver, ¿no? Se puede notar esa configuración en U, ¿no? Son tres pirámides, ¿no? Que están conformadas alrededor de un espacio vacío llamado patio, que conforma, cuando se ve desde el espacio, desde el aire, tiene una forma de U. El primero en hacer notar esta configuración y definirla fue el arquitecto Carlos Williams, en la que ya mencioné en su pionero artículo de Apuntes Arqueológicos del año 1971, que posteriormente fue ampliado y mejorado, ¿no? En el siguiente artículo que publica en la revista Museo Nacional, en el tomo 44 del año que correspondía a los años 78-80, donde ya hace una definición más clara de los templos en U y además enumera los diferentes componentes que tienen y que la caracterizan, ¿no? ¿Cuáles son? La pirámide central, el brazo izquierdo y el brazo derecho, ¿no? El brazo, y que si se ve desde la cima de la pirámide hacia el frente, el brazo izquierdo es el conjunto de pirámides y el brazo derecho es el conjunto de pirámides al otro lado. Y al conjunto de edificios que queda en la parte central le llama pirámide central, que además identifica ciertas características propias de esta tradición arquitectónica, ¿no? Y las especifica en este gráfico que se convierte en un clásico que es repetido hasta el día de hoy, donde se enumeran los principales elementos, ¿no? Como son el ala, el núcleo, el vestíbulo, la cancha nivelada. Carlos Williams llega a definir esta tradición arquitectónica en base al estudio de las fotos aéreas, que era lo que en los años finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Estaba muy en boga para hacer las prospecciones arqueológicas. Antes las prospecciones se hacían a pie, con planos, siguiendo referencias, ¿no? Porque no había la posibilidad técnica de tener una visión panorámica de amplios terrenos. Sin embargo, ya desde el año 44, 45, cuando hacen los primeros vuelos, ¿no? Para hacer las tomas de fotos aéreas, ¿no? Fotos aéreas con las cuales se elaboran, ¿no? La Carta Nacional, esa es la finalidad de hacer estos vuelos. Entonces se disponía ya imágenes verticales de amplios sectores, amplias regiones, valles enteros, ¿no? Entonces, los arqueólogos en ese entonces comienzan a apoyar, a hacer sus prospecciones de esa nueva herramienta, esa nueva tecnología. El arquitecto Carlos Williams fue uno de ellos y comenzó a revisar todas las fotos y comenzó a notar un detalle en particular, que habían sitios arqueológicos que formaban conjuntos de pirámides que tenían la forma de una letra U vista sobre la foto aérea, ¿no? Como se ve acá en la foto de la izquierda, está señalada con la flecha amarilla, tenemos el templo en U de Huacoy, ¿no? Se ve claramente esa conformación en U. Y a la derecha, también señalada con la flecha amarilla, ¿no? Otros más pequeños, que son los templos en U hoy desaparecidos del Golf,
¿no? También donde se puede notar, ¿no? Esa conformación en U. Entonces, Carlos Williams bautiza a estos sitios, se da cuenta que hay una recurrencia, ¿no? Una repetición en ese patrón. Entonces, ahí es donde él define y dice, todos estos sitios tienen que estar relacionados entre sí, ¿no? Y lo llama tradición de templos con forma de U. Y es ahí donde nace el nombre, ¿no? En su primera publicación que hace en el Registro Museo Nacional, ¿no? Ya define la extensión territorial y ubica a los principales sitios que él considera que forman parte de esta tradición, porque hasta ese momento toda esta definición se hace únicamente en base a las fotos aéreas y no en base a excavaciones, ¿no? Que podían permitir definir sus elementos. Entonces, Carlos Williams define primero que su dispersión geográfica corresponde a la costa central, y él le pone desde Mala hasta Supe, ¿no? Y enumera una cantidad de sitios, de 20 sitios, ¿no? Que los ubica en el plano, es el primero, ubicarlo hace una especie de catástrofe, ubicarlo en el plano, y bueno, como buen arquitecto, ¿no? Hace también este dibujo en planta comparativo, ¿no? Con las orientaciones de los tamaños, también acompañando ese plano. Eso fue en el año 1980. Para el año 2009, ¿no? El arqueólogo José Luis Fuentes Sadowski elabora su tesis, presenta su tesis sobre el sitio de la Florida y aprovecha esta ocasión también para hacer una reevaluación y una actualización de lo que son los templos en U, ¿no? Él encuentra muchísimos más, como se ve en la imagen de la izquierda, ¿no? Y ubica los sitios arqueológicos que ahora van desde el Valle de Lurín, se descarta Mala, ¿no? Hasta el río Fortaleza, se manda más al norte de la propuesta inicial, ¿no? Y el número de templos en U identificados también aumenta significativamente. Entonces estamos hablando de una tradición arquitectónica, ¿no? Que comparte una gran cantidad de sitios en una extensión territorial muy amplia, ¿no? De muchos kilómetros. Y también que viene desde el litoral hasta el Valle Medio. Acá hemos realizado nosotros una pequeña comparativa, ¿no? De los principales sitios arqueológicos, de los principales sitios de los templos en U, ¿no? Del Valle de Luín al Valle de Guaura, donde se puede notar cómo en la cabeza de cada valle, ¿no? En el Luín, Rímac, Chillón, Chancay, Guaura, hay un templo en U de grandes dimensiones, secundado por otros más pequeños, ¿no? Para eso también parece ser parte del patrón general, ¿no? Como que hubiese una cabeza de valle, ¿no? Seguido de otros monumentos. Eh, Carlos Williams lo define a los templos en U como un patrón arquitectónico, pero un patrón arquitectónico es una nomenclatura de elementos, ¿no? No es una sociedad en sí. Entonces, en la época, para la ciencia arqueológica, ¿no? Que reconstruimos las sociedades, entonces eso era un limitante. Entonces, pero en la época de Carlos Williams y desde su disciplina, ¿no? No se podía avanzar más. Entonces, el siguiente paso ya lo damos los arqueólogos y los que han excavado, investigado ampliamente, ¿no? Los templos en U. Uno de ellos, el principal, son Richard Burger y Lucy Salazar, ¿no? Los arqueólogos que se han dedicado a la excavación de los templos en U, sobre todo en el Valle de Lurín, ¿no? De donde han conseguido sus excavaciones, sus resultados y de donde han elaborado sus propuestas. Entonces, en base a esas investigaciones, ellos proponen, ¿no? Además de la tradición,
¿no? Esa tradición la enlazan con un desarrollo cultural, ¿no? Al que ellos le llaman cultura Manchay, ¿no? La definen y caracterizan, ¿no? En base a las excavaciones que realizan. Ellos no empiezan definiendo, diciendo, hay una cultura Manchay, no. Ellos empiezan llamados templos en U y tras décadas de excavaciones e investigaciones, ¿no? Deciden lanzarse, el mismo Richard Burke lo dice en sus publicaciones, ¿no? Se aventura, ¿no? Valientemente a declarar algo que en arqueología no es muy común, ¿no? Definir una sociedad, ¿no? Con los elementos que tengo, ¿no? Y él define la cultura Manchay. En base ya a las investigaciones realizadas por Richard Burger, a la base que dejó Carlos Williams con su nomenclatura de los templos en U, ¿no? Nosotros nos hemos definido, ¿no? Por esta caracterización de los templos en U. Si ustedes pueden notar este dibujo, ¿no? Que es un redibujo de una publicación que hace Richard Burger del sitio de Cardal, ¿no? Que representa a un templo en U, ¿no? Esto es ya la representación conseguida después de investigaciones, excavaciones, ¿no? Y esa fue la primera que hizo Carlos Williams, ¿no? Entonces, empezamos aquí. Nótese, bueno, que si bien se cumplen las características más saltantes, pero nótese la diferencia que tiene esta representación con esta, ¿no? Aunque se mantiene lo básico, ¿no? Que es el conjunto de tres agrupaciones de edificios que rodean un espacio abierto que visto desde el área asemeja la forma de una letra U. ¿Por qué yo digo un conjunto de tres agrupaciones, ¿no? Donde Carlos Williams hablaba de tres pirámides, porque ya las excavaciones, no solamente las de Richard Burger, ¿no? Sino otras excavaciones posteriores también, inclusive las mismas de Roger Rabines en Gayagay, ¿no? De Christian Cancho en el Valle de Chancay, ¿no? Definen que los llamados brazos, que han sido graficados anteriormente, me han sido graficados anteriormente como si fueran una plataforma, ¿no? En realidad son un conjunto de pirámides, cada una que tiene sus propios elementos, ¿no? Entonces, en realidad no son tres pirámides alrededor de un espacio abierto que es la plaza, sino son tres conjuntos, tres agrupaciones de edificios, ¿no? Que es el que conforman el templo en uno. Carlos Williams dice que todos los conjuntos estudiados responden a una fórmula unitaria de diseño, responden siempre a una misma idea de composición. Eso quiere decir que no es casualidad que los templos en U tengan la forma en U. Hay una intencionalidad, hay un planeamiento, ¿no? Que hace que la arquitectura se exprese de esa manera, ¿no? Con la forma en U y los elementos distintivos que la definen. Entonces, acá nosotros ponemos, ¿no? A esos tres conjuntos, ¿no? Ponemos sus elementos principales, que son lo que definen a la tradición arquitectónica, ¿no? Que es el conjunto derecho de edificios, el conjunto izquierdo de edificios, el conjunto central de edificios, porque lo que se llama la pirámide principal, que es la que está al fondo de la U, tampoco no es un único edificio, no es una única pirámide, hay más de una pirámide ahí, ¿no? Es como un organismo, ¿no? Un organismo vivo que tiene diferentes órganos y cada uno cumple un papel especial, ¿no? Cada uno por sí mismo no, sino es el conjunto, ¿no? De todos los elementos lo que le da vida y organicidad al templo en uno. Eh, a pesar de que, explicando un antecedente, ¿no? A pesar de que Carlos Williams hace la investigación en base a la foto aérea, ¿no? O sea, es una investigación superficial, ¿no? Y posteriormente
Richard Burger y Tusi Salazar excavan los diferentes templos en U y definen ya las características que estaban escondidas, ¿no? Tenemos un trabajo también pionero en ese entonces, ¿no? De la excavación de, el arqueólogo Roger Rabines, ¿no? Con el arqueólogo William Isbell, que excavan, ¿no? El templo de Gayagay, y a pesar de que ellos, ¿no? En sus publicaciones no mencionan ni la tradición de templos en U, ¿no? Ni los templos en U, ni nada de eso, pero sí ya habían definido, ¿no? Que tanto uno de los brazos, ¿no? Tenía las características propias de también ser un complejo arquitectónico independiente, ¿no? Igual que, que la pirámide central, ¿no? Que tenía los elementos propios. Antes se pensaba que el brazo era una extensión, era una plataforma, ¿no? Plana, ¿no? Eh, Casi vacía, ¿no? Y que los elementos principales, como son el atrio, la escalera, el vestíbulo, se encontraban en el montículo central por ser justamente el principal. Pero resulta que los brazos también contienen los mismos elementos y eso está en ese trabajo que prácticamente este detalle, pienso yo, ha pasado desapercibido en las primeras investigaciones, ¿no? Que siempre hablaban del montículo central y los brazos como lo secundario, el montículo central como lo principal. Sin embargo, ya estaban acá las excavaciones de, de Rabines e Isbel en Garagay, donde se muestran cómo había una escalera central, había un atrio, había un vestíbulo, y cómo también estaba eh, profusamente decorado con frisos, ¿no? Como esos que pueden ver ahora y que lamentablemente, ¿no? Con el pasar de los años, ¿no? Y la acción humana, ¿no? Prácticamente se han deteriorado mucho y han desaparecido, ¿no? Tan así que estas excavaciones de ellos, que han estado por muchas décadas, ¿no? Que se podían observar, habían sido protegidas con una caseta, ¿no? Un poco precaria, pero que los protegía, y hoy en día finalmente han tenido que ser tapados para proteger lo poco que queda de ellos, ¿no? Entonces, la definición que hace, ¿no? Richard Burger entonces sobre la cultura Manchay, que es que los templos en U forman parte de la cultura Manchay, ¿no? Nosotros decimos que la cultura Manchay está formada por varios elementos, ¿no? El elemento arquitectónico que son la tradición de templos en U, ¿no? Por ejemplo, también tienen el elemento iconográfico expresado en los frisos que se conoce, que están en esos templos de Mu, o en su tradición cerámica también, ¿no? Pero en la definición que hace, ¿no? De la cultura Manchay, ¿no? Richard Burger, él explica, ¿no? Que dice que los Andes centrales, la selección de un nombre para una cultura prehistórica es casi siempre arbitraria, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? O sea, mucho se ha discutido y se ha criticado también sobre el nombre, que por qué poner cultura Manchay, ¿no? Poner otro nombre. Un nombre es un nombre, ¿no? Y ellos son los que la bautizaron, así que el que bautiza pone el nombre que más le gusta, ¿no? Y ellos le pusieron cultura Manchay. Desde una perspectiva formal, dice, los sitios son con arquitectura en forma de U en los valles bajos, ¿no? De Lurín, Rímac, Chión y Chancay, pueden ser vistos como manifestaciones de una cultura pre-Chavín, que se extendió a lo largo de la costa central durante el segundo milenio antes de Cristo, ¿no? Entonces ya Burger está definiendo, ¿no? Amplitud geográfica, que es la costa central, y temporal, antes de Chavín. Dice, Burger dice, Burger y Salazar dicen, hemos decidido superar la renuencia general de acuñar nuevos términos y proponer el nombre cultura Manchay para este nuevo y reconocido fenómeno arqueológico. Su definición está basada en numerosas características, particularmente en la arquitectura pública, que es lo que mencioné. Adicionalmente, el característico patrón de la arquitectura pública está la iconografía de cada uno de los templos y cerámica, que es asimismo un rasgo distintivo de la cultura Manchay. Al estilo cerámico de la cultura Manchay, el estilo cerámico de la cultura Manchay varía tanto al interior como entre valles. Predominan formas simples, especialmente cuencos con lados convexos, botellas de cuello simples, botellas de cuellos cóncavos, curvos y ollas sin cuello. Es una pequeña definición muy sucinta. Pero quiero hacer notar que lo que él dice es que
lo principal es la arquitectura, o sea, lo que le da más homogeneidad, ¿no? Que los templos en U, desde el Valle de Fortaleza hasta el Valle de Lurín, digamos que el eje cohesionador de la cultura es la arquitectura, ya que la cerámica tiene variaciones de valle a valle, ¿no? Quizás si lo viéramos solamente desde el punto de cerámica, digamos, hay más de una cultura, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Podemos decir, es una sola cultura, pero las culturas, las sociedades, no se definen por un solo elemento, sino por su conjunto de elementos y por las relaciones que hay entre sus habitantes. Y eso es lo más difícil de notar en el registro arqueológico. ¿Cuál es la organización social y económica de la cultura Manchay, según sus definidores, ¿no? La base económica es la mano de obra y la agricultura, ¿no? La base social dice que existieron varias comunidades representadas, cada una por su propio templo en U como símbolo de su identidad cultural. Cada comunidad y su templo en U administró una porción del valle irrigado por un canal, sobre el que también tuvo control. La construcción y ampliación de los templos fue una actividad de cohesión social muy importante. Todos los templos en U presentan una secuencia de construcción y ampliación de sus edificios. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que dentro de la organización social de la cultura Manchay, la, el principal motor económico es la mano de obra. El sustento es la agricultura y el motor de la economía es la mano de obra. ¿Y para qué la mano de obra? Para la secuencia de construcción y ampliación de los edificios, o sea, la renovación de los edificios públicos, ¿no? Como sabemos, ya desde el periodo precerámico hay la costumbre que termina hasta la época de los incas, de que lo que son los edificios públicos son constantemente renovados, vueltos a construir, ¿no? Y se tiene que, además, eh, el diseño se repite, es el mismo. Entonces, la motivación que tuvieron de construir el templo al principio es la misma motivación que tienen hasta el final, ya que repiten el templo uno encima de otro, pero con las mismas características, ¿no? Y para hacer ese tipo de trabajo se requiere mucha fuerza, mucha mano de obra, ¿no? Entonces, organizar esa mano de obra es la base de la organización social y económica de los Manchay, que según las investigaciones de Richard dice que cada templo en U es como si fuese autónomo, ¿no? Pero todos se relacionan entre sí porque los mueve la misma, la misma, el mismo patrón que les conduce, ¿no? A repetir el mismo diseño, ¿no? En sus templos, siglo tras siglo. Eh, ¿Cuáles son sus principales materiales constructivos? Son el barro, ¿no? A través de los adobes, la piedra, ¿no? Y los cantos rodados, ¿no? A veces se conoce a una sociedad o se define un periodo o una fase, ¿no? En base a sus materiales constructivos, ¿no? Entonces, acá es importante notar cómo el mismo patrón arquitectónico que se repite, ¿no? Casi idéntico, década tras década, siglo tras siglo, remodelación tras remodelación, sin embargo, hace uso de diferentes materiales en los diferentes valles y en diferentes periodos. Entonces, hay cosas que dentro de la sociedad pueden ser muy variables, como el estilo cerámico, las representaciones iconográficas, pero hay algo que se mantiene a lo largo de toda la historia de la cultura Manchay, que se mantiene firme, es el diseño arquitectónico, el diseño de los templos, ¿no? De acá tenemos los adobes cúbicos característicos, ¿no? Las piedras semicanteadas y un material que a mí me llama muchísimo la atención. No sé, Martín, ¿tú qué opinas de esto? Siempre yo he escuchado que el material menos probable para levantar una construcción sólida es el canto rodado. ¿Por qué? Porque tiene formas circulares, ¿no? O sea, es muy lustroso, ¿no? Y sus formas redondas, circulares,
no permiten un buen agarre, ¿no? Como una piedra canteada, angulosa, rugosa, ¿no? Que tiene mejor amarre con la argamasa. Sin embargo, muchos templos en U, ¿no? Y muy grandes han construido, ¿no? Enormes paredes de 8 o 10 metros de altura, tremendas plataformas, ¿no? De miles de metros cúbicos de construcción con cantos rodados, que dicho sea de paso es el elemento más numeroso, ¿no? Que hay en los valles de la costa central, ¿no? Entonces, de hecho, ese es el principal, el material más asequible, ¿no? Porque la piedra canteada tienes que cantearla, tienes que ir al cerro, romperla, ¿no? Necesita una mayor cantidad de mano de obra, de uso de tecnología, etcétera. En cambio, el canto rodado es simplemente recolectarlo, ¿no? Está ahí, ¿no? Pero ahí está, sin embargo, esos templos, ¿no? Y se mantienen en pie. ¿Cómo vamos, Martín? Yo no llevo la cuenta. ¿En qué diapositiva vamos? No sé, debe ser entre las 8 y 10. 8 10. A ver, Sí. seguimos entonces. Entonces, el templo de Pampa Cabrera se ubica en el Valle de Loín. Entonces, veamos cómo era el panorama de los templos en del Valle de Loín. En el Valle de Loín existieron, lo que se ha podido reconocer hasta el momento, ¿no? 7 templos en U, que guardan estas características ya definidas, ¿no? Que son Candela, Mina Perdida, Palca, ha desaparecido, Cardal, Manchay Bajo, Pampa Cabrera, ¿no? Que es el sitio que nos convoca hoy, y el sitio de Piedra Lisa. Piedra Lisa también conocido como Malpaso, dependiendo del autor. Y como se ve acá en esta foto de Google Earth, ¿no? Va prácticamente desde el litoral hasta el Valle Medio, casi el Valle Alto, hasta que acá la frontera del Valle Medio, ¿no? Pampa Cabrera es un complejo arquitectónico de planta en U, lo hemos definido así porque cumple con las características definidas desde Williams, ¿no? Que se ubica en el distrito de Cieneguilla, en la provincia de Lima, en la región Lima. Para llegar hasta él, bueno, desde acá, desde la ciudad de Lima, se puede acceder a través del distrito de La Molina, pasando por Cieneguilla, ¿no? Está colindante al Fondo Cieneguilla y la finca Entre Ríos, aquí tenemos sus coordenadas geográficas y sus coordenadas UTM. Se encuentra a 290 metros sobre el nivel del mar prácticamente, ¿no? En el litoral. Eh, entonces, ya estamos empezando con la descripción de Pampa Cabea. Martín, ¿continúas tú? Bueno, sí, Listo, te voy a contar la posta. muchas gracias. Bueno, la parte que descriptiva es, como dice Lizardo, cumple este sitio de Pampa Cabrera, cumple con todo lo que se podría llamar los parámetros para ser considerado un templo nu, ¿no? Todas sus características. Pero como muestra la fotografía aquí, el gran problema que ocurre en todo el país, ¿no? Es que los sitios están siendo depredados, muchos sitios han sido destruidos, lotizados, traficados. En este caso, está muy próximo a un condominio de, digamos, alta gama, como se le puede llamar ahora, y uno de los objetivos es tratar de salvar este sitio, ¿no? Este sitio no ha sido tocado y mínimamente, al parecer, ha sido guaqueado, si le podemos poner ese nombre, ¿no? Por eso consideramos que la información que pueda salir de este sitio es muy importante, a diferencia de los otros sitios conocidos y excavados, y los ejemplos son como Mina Perdida o La Florida, que han sido casi cortados por la mitad, ¿no? Pero este sitio, al parecer, tiene, por ejemplo, en el montículo principal, la siguiente, por favor, Lizardo, por favor. Bueno, esta es una fotografía como referencia de los años 60. A ver, no sé si podrías indicar, Lizardo, dónde está
que nosotros sí lo podemos reconocer, pero el Sí. público... Bueno, no sé si se ve el Ajá. cursor, pero el templo no está Ah, aquí, en esa área en esta área, ¿no? exactamente es Porque donde estaba, no tiene está mucho localizado. contraste, ¿no? Ujú. Pero es la zona donde se localiza lo que es este templo en U. El montículo principal es el que va a mostrar el Lizardo, justamente el montículo principal, y a la parte de atrás de ese montículo es la fotografía anterior que actualmente está y se muestra ese condominio de alta gama dentro de esta zona que es Cieneguilla, ¿no? Esa es una foto del año 60 para que vean cómo estaba el sitio, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Sí, parece que demora un poco en cargar la imagen. ¿Ya la ves? Ajá. Ya, esta es una fotografía eh, tomada el año 93. Eh, eh, Hay que reconocer ciertamente que este sitio fue visto y visitado por los estudiantes de arqueología en estos años, dirigidos por el profesor Alberto Bueno Mendoza, ¿no? Unos llegamos con él, otros particularmente. Pero él, bueno, es un gran motivador de estudiantes y la característica de esta foto es eso, ¿no? Que en lo que sea está localizado, estaría localizado en la plaza central, era una zona que correspondía a galpones para criar pollos, ¿no? En la actualidad ya fue desarmado, ¿no? Pero esta es una fotografía de cómo estaba por lo menos en los 90, ¿no? Ahí se puede ver el montículo principal y lo que sería su brazo izquierdo, ¿no? Eh, Siguiente. Bueno, acá es una muestra de la zona específicamente, como ven, el círculo principal es donde está localizado actualmente. Esta es una fotoguía del Google y vean que al costado, en la parte inferior está el condominio, ¿no? Está muy próximo, vean cómo ha avanzado esta zona de Sí. urbanización, Acá, inclusive a los acá en exteriores. esta imagen, Martín, ¿Cómo? acá se está mostrando es un pantallazo del Ujú. SIGDA, el Sistema Informático Geográfico de Claro, Arqueología. del SIGDA, Y ¿no? ahí se está mostrando de que Pampa Cabrera no Ah, está sí, registrado, ese es ¿sí? uno de los No problemas. cuenta con la protección legal de la delimitación. Este sitio de Pampa Cabrera no está, digamos, identificado y dentro de lo que es el patrimonio, ¿no? Como ven, este sitio puede sufrir una gran, digamos, si es que no se toman las precauciones, puede pasar a, como se dice, a la historia, ¿no? No está inventariado, no está ubicado dentro de todo lo que es el SIGDA y sería una pena que este sitio, que es un templo en U, pero digamos que es no muy grande, pero lo cual permite hacer un trabajo, yo creo que el interés de nosotros, Lizardo y mío, es trabajar un día, porque es un sitio que te permite eh, que la excavación es de una forma u otra no muy extenuante, pero la información que puede salir es muy importante porque, como le digo, por lo menos lo que se nota es que el brazo izquierdo y el montículo principal están muy bien conservados, ¿no? Y la información que apareciera ahí podría llenar muchos vacíos que se han visto en otros sitios que falta por motivos de la alteración, ¿no? Humana. Andrés, ahora. A ver, adelante Martín, nuevamente. Bueno, bueno, en esta diapositiva es a comparación de la que vimos anteriormente, del año 93. Este, Se puede ver que ya los galpones ya no están, pero en la parte posterior del montículo central sí se observa esos condominios a cual hacía yo la
la referencia, ¿no? Como se nota, es muy claro los elementos típicos de esta pirámides, ¿no? De este conjunto en U, en el cual es muy claro el brazo izquierdo, montículo central. No se observa bien lo que se llamaría el brazo derecho. Podría deberse a motivos que haya sido desmontado o demolido a la hora de la construcción de estos galpones, ¿no? Pero las características básicas se siguen manteniendo, ¿no? La siguiente. Bueno, dentro de los elementos que se encontró y que nos unen como referencia a a los templos en U de este valle, tomamos como referencia los trabajos de Burger, pero principalmente los datos arquitectónicos que se pudieron sacar en la zona en el templo en U de Mina Perdida, ¿no? Esto es, como ya explicó Lizardo, es la base de nuestra investigación, ¿no? Aquí se está mostrando, pues, un elemento importante que son los adobes cúbicos que se hallan en la superficie porque ha habido una pequeña alteración, un huaqueo. Eso está en la parte superior del montículo central y en el otro es estos muros de piedra canteada unidos con argamasa de barro y enlucidos con una capa gruesa también de barro. Esta fotografía estaría correspondiendo al ala derecha del montículo principal, ¿no? Al frontis del ala derecha del montículo principal. Muy bien, esta foto sí es muy esquemática. Nos está mostrando todos los elementos del brazo izquierdo, ¿no? Que no es muy volumétrico, sí es alargado, una cosa que tiene un símil, pero bueno, cuidando las escalas a lo que es el, el sitio de mina perdida, ¿no? Ese típico brazo alargados, ¿no? Tienes el montículo principal con muchas características importantes, la plaza central y donde se estaría localizando el brazo derecho. Bueno, acá vamos a hacer un, se va a detallar eh, parte por parte de lo que correspondería a este conjunto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la pirámide principal. Bueno, en esa foto inferior es un trabajo que se realizó con un vuelo de dron realizado por Lizardo y con un software que nos muestre esa volumetría detallando las curvas de nivel, ¿no? Esa es la ventaja de las tecnologías que se puede tener en estos momentos, ¿no? Aquí, para describirles básicamente lo que es el montículo central, tienes el atrio en la parte superior, la sala derecha, la que se muestra como el ala derecha es la fotografía anterior en el detalle que se mostró. El ala izquierda que está tapado, básicamente está tapado por la vegetación y por el desmonte. Este sitio tiene mucha cubierta vegetal, ¿no? Al parecer es de los árboles que han estado ahí, al parecer eran eucaliptos, ¿no? Hay una escalera principal y hay un elemento que se llama vestíbulo, ¿no? Que no, es un elemento que no necesariamente aparece en los sitios o en los templos en uno. Pero, por ejemplo, este montículo tiene como se describe ahí, ¿no? 40 metros de largo por unos 30 metros de ancho. Y las alas son, digamos, las alas en sí, pues son volúmenes desde unos 30 metros aproximadamente
por una altura de 3 metros, ¿no? Hay algunas fotografías en que el Lizardo sirve como una muy buena referencia, ¿no? Para que vean el volumen de estas alas, ¿no? Que son características de los templos en Mu, y un sitio muy referencial es el de Mina Perdida, ¿no? Valle más abajo. La siguiente, por favor. Bueno, la escalera central eh, conduce, como se sabe, hacia el atrio, ¿no? Este está forma de dos niveles, como se ve en la fotografía, especialmente en la fotografía del lado izquierdo, se ve la escalera principal y de ahí hay otra que sube hacia lo que sería pues el atrio en sí, ¿no? Son dos tramos, el primero de casi 6 metros y el otro de 8,80 de ancho, ¿no? En en el esquema tomado por el dron se nota muy precisamente dónde están estos dos tramos de escaleras para poder acceder a lo que es el atrio, ¿no? Saben que el atrio es uno de los puntos principales dentro de los montículos, ¿no? Siguiente, por favor. Ah, muy bien. Ahí se está mostrando en esa área que se hace la delimitación de color amarillo, lo que correspondería al atrio, ¿no? Que es un espacio, en este caso, de 8 metros por 5 metros, ¿no? Y con una plataforma posterior, ¿no? De 1,5 metros de altura, ¿no? La plataforma se observa del otro lado, que es la que colinda con el condominio, ¿no? Es muy notoria esa información. Como se ve, el sitio ha tenido poca alteración por parte de los vaqueros, ¿no? Por eso que es interesante sería excavar este sitio, ¿no? Y uno de los pocos sitios que fueron alterados fue cuando se ve la evidencia de los adobitos o de las bolsas de shikra. Siguiente. Bueno, aquí nos estamos mostrando lo que son, lo que le decía, el ala derecha, que es uno de los componentes de esta parte del montículo principal, ¿no? Son, al parecer, este montículo sí hay una simetría, porque el ala derecha es muy notorio, el ala izquierda está tapada, ¿no? Pero como dimensiones básicas tienen, como se nota, ¿no? 14 metros de largo por unos 10 metros de ancho, y la altura es 2,5 metros, ¿no? Es construida, como se mostró en las primeras fotos, de piedra canteada, unida con argamasa de barro, y un enlucido también de barro. Siguiente. Bueno, este es el punto donde se encontraría, como le digo, está muy tapada por cuestiones de la vegetación, donde se localizaría el ala izquierda, ¿no? Hay que hacer la anotación que para ingresar a este sitio nos costó mucho esfuerzo ingresar, porque como es una propiedad privada, no nos dejaban entrar. Por suerte, creo que fue el día de Semana Santa, si más no me acuerdo, Lizardo, que tuvimos la suerte y pudimos convencer pues al guardián y nos dejó entrar, ¿no? Y pudimos hacer estas tomas, ¿no? Porque hay que reconocer que es difícil ahora, con eso de la propiedad privada, muy difícil ingresar. La siguiente toma, por favor. Ya. Aquí es como se está mostrando la fotografía del lado derecho, es una localización del brazo izquierdo. Esta es una foto tomada desde la parte alta del montículo central, ¿no?
hacia la plaza, donde se ve y donde se detalla lo que es el vestíbulo, ¿no? El, lo que llamó la atención y lo muestra digamos, estas flechas de color amarillo, es entre el brazo izquierdo y el montículo central aparece un elemento eh, que se puede reconocer en los sitios de Cardal, en el mismo valle del Lurín, y en el sitio, por ejemplo, de Yanacoto, en el valle del Rímac, ¿no? La presencia de, hay una hendidura, ¿no? Que justo se localiza entre estos dos elementos, entre el brazo izquierdo y el montículo principal, ¿no? Que tiene un diámetro de más o menos 5 metros y que tiene como 1 metro de profundidad, un poco más de 1 metro. Lo que pasa es que estaba tapado, pero llamó mucho la atención porque muy posiblemente puede indicar que sea una plaza circular hundida, como yo, bueno, como le repito, que es muy característico en estos templos, pero no en todos, ¿no? Pero sí es muy notoria en el sitio de Cardal y en el sitio de Yanacoto, como les mencionó, en el Valle del Rímac. Siguiente. Bueno, acá hay un elemento que, como se dice, no aparece mucho, está en Huacoy, que es otro templo, y en el sitio de la Florida, por ejemplo, ¿no? Que es el vestíbulo. El vestíbulo es muy interesante, ¿no? Porque como se define como un espacio, sala o atrio situada a la entrada de un edificio, casa o habitación que actúa como zona de transición entre el exterior y el interior. Es una definición muy concreta de lo que es el vestíbulo. Como le digo, no aparece en todos los templos del mundo, pero es un sitio que, digamos, limita el acceso hacia hacia la escalera principal y hacia el atrio. O sea, es un espacio separado de la plaza principal y que comienza a limitar el acceso y el paso de quienes, de cierto grupo de personas posiblemente, pero que dirige directamente hacia el montículo principal y hacia el atrio. O sea, es un elemento arquitectónico muy importante, ¿no? Como dicen, está delante entre el edificio principal y la plaza, ¿no? Son 35 metros de ancho por deterioro, es más o menos como un cuadrado, pero que es una capacidad volumétrica bien interesante, son como 1.100 metros cuadrados que tiene este espacio, ¿no? Sigamos, por favor. A ver. Muy bien. Estos son los elementos que nos llamó la atención, como le digo, son un elemento muy característica de en este tipo de arquitectura que nos muestran la evidencia de su eh, antigüedad. No hemos podido, por suerte, si lo llamamos así, no se han encontrado material cerámico que pienso que podrían quizás, ¿no? Estar en otros niveles, ¿no? Pero como les repito, son huellas de huaqueos, pero muy pocos, ¿no? La última vez que fuimos con Lizardo, y él puede corroborar eso, casi se mantenía las mismas afectaciones que se vio el año 93. Y esta es una de estas, ¿no? Es una pequeña, vean la escala, ¿no? Y no es mucha, pero sí nos muestra los restos de la bolsa de Shikra. Como saben que la bolsa de Shikra es un elemento que se usa para los rellenos, para tomar volumen y ampliar y tener las diferentes fases constructivas.
Muy bien, aquí está el montículo, eh, lo que se llamaría el brazo izquierdo, ¿no? No está, no es muy volumétrico, ¿no? No es muy alto, pero sí es muy largo, ¿no? Tiene, como les dicen, 130 metros de altura por unos 10 a 20 metros de ancho en las diferentes partes, ¿no? Pero su altura no es mucha. Pensamos que pueda estar soterrada parte, ¿no? Y confiamos que no haya sido nivelado, ¿no? Pero lo que se observa ahí son más o menos unos 2 metros de altura, digamos. Bueno, el brazo derecho, como les explicaba, en la actualidad no se observa, ¿no? Ha sido, digamos, cabe la posibilidad que haya sido desmontado a la hora que se hizo estos galpones de la pollería o más tempranamente. Las fotografías que nos muestran, las más tempranas que hemos podido recabar, buscando en el SAN, en el Servicio Aerofotográfico Nacional, bueno, ahora creo que dicen DIGAF, tampoco se observa, digamos, la existencia de un brazo derecho, ¿no? No sé si es por la calidad de la foto o el vuelo, ¿no? Pero considero que sí puede ser que exista, ¿no? La siguiente foto, por favor. Sí, Martín, una acotación es en cuanto al brazo, ¿no? Ujú, No es el único caso de Temple Gun que le falta un brazo, ¿no? Tenemos las Salinas en el Valle Rímac, que le falta el brazo izquierdo, y el de Cuyo en ujú, Guaral, ¿no? ¿Lo recuerdas? Que le falta también ujú, uno de los brazos. ujú, ¿No? Y también es de notar la gran diferencia que en algunos sitios hay entre un brazo y el otro, ¿no? Como en Garagay, ¿no? El brazo ujú, derecho es varias veces más grande que el brazo izquierdo, ¿no? Entonces, también esa asimetría no es una característica también de los templos de Gu, que por una cuestión de pensamiento esquemático se tomaba en cuenta como brazo derecho y brazo izquierdo tendrían que ser iguales, ¿no? Similares, ujú, misma distancia, mismas características, ¿no? Pero no, eso no se cumple en la medida de templos. Vamos por ujú. la siguiente. Ahí va. Bueno, en esta fotografía estaría, bueno, hay un nivel interesante, ¿no? Esta foto es tomada, si más no me acuerdo, desde lo que sería la plaza principal. eh, y la persona que está ahí, no sé, está a un nivel superior, ¿no? De lo que podría ser la, la plaza, ¿no? Muestra unos 1,5 metros, más o menos, ¿no? Como se dice, ¿no? Hay muchas posibilidades y muchas preguntas que se podrían resolver haciendo las excavaciones en esta zona, ¿no? Como se dice, recién esta es una aproximación preliminar y todas las posibilidades están abiertas, ¿no? Es una foto donde, como ven, se nota una diferencia sobre el terreno y la persona que está arriba, ¿no? Hay una diferencia que puede, a ver, indicar si la posibilidad de que se ubique o no se ubique este brazo derecho, ¿no? Siguiente. Bueno, este es el área, esa área sombreada es lo que correspondería pues a la plaza central, ¿no? Que más o menos ocupa unos, ¿cómo se dice? Una hectárea y media, que es básicamente 15.000 metros cuadrados. Es una gran área, ¿no? Como hizo la referencia Li- Lizardo,
en la presentación, uno de los puntos o las hipótesis que mantenía Carlos William, hay que entender que Carlos William era un arquitecto que dio los primeros pasos y bueno, y era labor que los arqueólogos continúen, ¿no? Pero él proponía que estas plazas podrían haber servido para uso, para sembrar, digamos, maíz, ¿no? Y que podría haber servido para cierto tipo de ritualidad relacionado pues, al cultivo del maíz, ¿no? Los estudios que se hizo posteriormente en el mismo valle, empezando por Cardal, Mina Perdida y Manchay con Burger, donde tuve la suerte de participar en las temporadas en diferentes, cuando se excavó estas plazas se encontraron limpias, niveladas, y eran a veces, tenían niveles, o sea, tenían una plaza más temprano, un relleno y otro nivel horizontal que funcionaba con, con, las con las remodelaciones que tenía el montículo principal. Estas modificaciones o estas ampliaciones que se ganaban de los montículos principales es, eh, es como un efecto de estas muñecas rusas que dicen las matryoshkas, si no me equivoco, que van teniendo digamos, un volumen pequeño, se rellena, se vuelve a construir con el mismo patrón, se le rellena y así va ganando volumen estas montículos, pero la plaza juega un papel importante ahí, ¿no? Lo que se fue descubriendo, como les digo, fue que las plazas estaban funcionando como niveles limpios, en algunos casos se encontró fogones, y una vez conversando con el doctor Richard Burger, él me explicaba, ¿no? Llegando a la lógica que era que estas plazas podrían haber funcionado como los estadios de fútbol, donde están 22 personas y no necesariamente tienen que estar todos parados ahí, ¿no? O sea, llenar una persona, o sea, una cantidad inmensa de personas mirando hacia el atrio, ¿no? Más bien se suponía que podían ser zonas donde se podrían hacer actividades ceremoniales, rituales, ¿no? O algún tipo de ceremonia, no necesariamente todas, pero y las personas que estén en los montículos alrededor de esta plaza participen, ¿no? Dentro de estas ceremonias, ¿no? O las dirijan. La siguiente, por favor. Bueno, en base a todo estas denominaciones y estas interpretaciones y a los datos que hemos recogido y basándonos en los estudios, como les digo, la ventaja de este sitio de Mina Perdida, bueno, si lo podemos llamar ventaja, era que tenía un corte en el montículo central, que la cual Burger en, en la primera temporada que hizo en Mina Perdida aprovechó para limpiar el perfil. Y ahí se vio las diferentes fases constructivas del montículo y el uso que tenían los elementos, ¿no? Digamos, los adobitos, las piedras canteadas y las chicras, ¿no? Entonces, eso es, digamos, sirvió como un esquema, por lo menos en este valle de Lurín. Cardal, que lo excavó también él, estaba mucho mejor conservado, pero este sitio de perdida, como le digo, sirvió este corte que se hizo, pues se llama Mina Perdida. Pensaban que ya había tesoros y lo cortaron, y eso sirvió para marcar los lineamientos de la interpretación o del conocimiento de las fases constructivas y los diferentes usos, digamos, de los materiales constructivos, ¿no? Aquí es muy esquemático y muy conciso de cuándo se están usando los diferentes elementos y, como se dice, ¿no? En las diferentes fases del periodo
inicial, ¿no? Bueno, este es uno de los sitios que mencionaba Lizardo con anterioridad. A ver, Lizardo, este es el sitio eh, que está en el mismo valle. Sí, bueno, este está un poco más valle adentro que Pampa Cabrera. Sí. Ya no existe, no hay referencias de él. Lo único que cuando revisamos las fotos aéreas del 63, ¿no? Apareció este conjunto, ¿no? de dos montículos que se encuentran frente exactamente al sitio arqueológico de Tijerales, que estamos acá con la flecha amarilla. Ujú. ¿No? Entonces, es simplemente llama la atención, ¿no? Quizás han habido otros pequeños templos en U o prototipo de templo en U, ¿no? Que no llegó, terminó a cuajar como estos que aquí que se les ve, ¿no? Es algo interesante, ¿eh? Bueno, es simplemente para hacer notar este punto. Vamos a ver el siguiente, ya, listo. Bueno, Eh, ah, Se fue. A ¿qué ver, pasó? ahora sí regreso. Ah, sí. Ya, ahí estamos. Ya, aquí es una muestra, ¿no? De lo que pasa con estos sitios, ¿no? Esa es una pena. Estos sitios como Mina Perdida, que básicamente lo que se ha salvado es el montículo principal, ¿no? Y partes de los brazos, ¿no? Como este sitio inclusive de Chacra Socorro en Huaura, también ha sido alterado, ¿no? Como ha sido urbanizado, cómo se ha ido perdiendo, ¿no? Bueno, hay que reconocer que estos sitios son inmensos también, ¿no? Son muy grandes y por desgracia la legislación peruana no funciona como debería serlo, pero es para que vean cuáles son los riesgos de cómo se van perdiendo y también vean el tamaño de los sitios, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? A ver, Lizardo, ese es el templo de Ricardo Palma allá en el Valle del Rímac, ¿no? Si lo puedes mostrar con el cursor, ajá, ajá, muy bien, ajá. Ese es a ver, Lizardo, Este tú tienes es, una anécdota bueno, interesante ahí ejemplo con las... sí, este es un ejemplo de cómo en realidad el conocimiento que tenemos de los templos en U en la actualidad no puede ser mucho más amplio, ¿no? El templo en U, de Ricardo Palma ya desaparecido, que lo conocemos solamente a través de las fotos aéreas, ¿no? Que tiene algunas de las características típicas de la tradición de los templos en U, ¿no? Como se puede apreciar acá, ya hoy en día no existe, ¿no? Y cómo podemos conocer su existencia a través de estas fotos aéreas del año 44, como dice acá, ¿no? Acá arriba a la izquierda. Pero, ¿cuánto más pueden haber existido de antes que existían las fotos aéreas, ¿no? Y que también han desaparecido, ¿no? Entonces, en realidad el panorama que tenemos a los templos en U puede haber sido algo mucho más amplio, ¿no? Llama mucho la atención la cantidad de sitios que hay, ¿no? Para un mismo periodo, porque además, de acuerdo a las últimas investigaciones, ¿no? La mayoría de ellos han sido contemporáneos, ¿no? No sé, a lo largo, pues, de entre el 1800, que es el más antiguo, y el 800, más o menos, que son los fechados que se manejan, o sea, a lo largo de 1000 años. Entonces uno piensa que a lo largo de 1000 años pues pueden haber funcionado uno o dos por siglo y en 1000 años pues no ya tiene los 30 40 tomes en hay. Pero no, cuando se ha hecho las investigaciones en ellos, ¿no? Se nota que hay toda una franja de años en el que todos son contemporáneos. Entonces ha habido un momento en que efectivamente ha habido una profusidad de templos en U, de estas estructuras monumentales y de comunidades, ¿no? Ya que como dice Richard Burger, cada templo en U, ¿no? Es sede de su comunidad, ¿no? Entonces, una cantidad similar de comunidades, todas organizadas y relacionadas, ¿no? Bajo un mismo patrón, ¿no? Que es en este caso representado por sus templos.
Eh, Muchachos, quedan 8 minutos, por favor, si Ya, van ya. listo. Entonces, corriendo. al siguiente. Y claro, acá también vemos la situación, una secuencia de imágenes del sitio Wacoy, por ejemplo, el año 44 está totalmente vacío, ¿no? En el 2003 todavía se mantiene, ¿no? Como desde el año 44 vacío, y en el 2015 ya lo encontramos totalmente organizado, y hoy día, en el 2026, 9 años después, está mucho peor su situación todavía, ¿no? Este es como rápidamente avanza, ¿no? La destrucción y desaparición de los templos en U. Bueno, conclusiones. Vamos a las conclusiones. Los componentes arquitectónicos identificados en el cinto de Pampa Cabella son consistentes con lo definido para los complejos piramidales con planta en U o cultura mancha definidos por Carlos Wheeler y Richard Boyd. Entonces, Pampa Cabella es un templo en U, ¿no? En base a sus características arquitectónicas. Se han identificado componentes arquitectónicos especiales que no son comunes a todos los templos en U, como el vestíbulo, que se puede ver en la Florida, Garagay, Huacocha, Casocorro, San Jacinto, y una posible estructura circular como las de Garagay y Cardal en el próximo, en el cercano Valle del Rima. Temporalmente se le asigna al periodo inicial por ser un templo U. Y en base a las evidencias del registro Pampacabea de adobes cúbicos, estructuras de piedra canteada y presencia de xícaras, se puede relacionar estos elementos con las fases constructivas del sitio de mina Padilla, aunque no se tiene fechados radiocarbónicos, pero sí se puede hacer una comparación con estos mismos elementos presentes en otros templos en en este caso en la mina perdida, que está muy próximo dentro del mismo valle, con el cual sí se tienen fechas radiocarbónicos y que define, ¿no? Richard Burger y Lucy Salazar definen que hay una temporalidad en cuanto a los elementos arquitectónicos, ¿no? Entonces, de ese modo enlazamos también y podemos mencionar que cronológicamente Pampa Cabrera es contemporáneo con las últimas fases de Mina Perdida. Bueno, hasta acá, no sé si tienes unas palabras finales, Martín, es nuestra presentación de nosotros y presentación ante la comunidad del templo Mu de Pampa Cabrera, el cual anteriormente ha sido o desconocido o poco conocido, y nosotros queremos hacer notar su existencia y su contexto dentro del patrón arquitectónico de templos en U o cultura Manchay. Martín, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, ya lo ha resumido perfectamente Lizardo, y nuestra intención es trabajarlo y dar más aportes, ¿no?, a esta problemática. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Omar. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Lizardo.